todos mis amados hermanos, amigos. Doy gracias a Dios por darme esta nueva oportunidad, privilegio de poder llegar con ustedes, a ustedes con una pequeña reflexión extraída de las Sagradas Escrituras, que creemos siempre la palabra tiene mucho para enseñarnos, para bendecir, ministrar, porque la Biblia es la palabra de Dios y dice ella misma que es espada de dos filos, también que es como un martillo y también que es la que puede penetrar al corazón de nuestra vida y redarguir y conocer de primera mano nuestra necesidad espiritual. Espero que en esta hora, pues, yo quiero traer un tema importante, lo considero, y es la necesidad de tener convicciones firmes. Y quiero verla bajo el ejemplo de un hombre que todos, en su gran mayoría, hemos estudiado, los que predicamos hemos predicado muchas veces, y es sobre Lot, que es un ejemplo de una persona que tuvo la oportunidad de lograr propósitos grandes y de terminar muy bien, pero lastimosamente lo vemos terminando no en las condiciones que deseaba Dios para él. Y quise que miremos lo que dice el apóstol Pedro, el capítulo 2, versículos 7 y 9, y dice en el capítulo 2 de la segunda carta, el verso 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lamentablemente hay muchos creyentes que no llegan a obtener todo lo que Dios quiere otorgarles a causa de su conducta insegura, divagatoria, ambivalente, y hoy los ve usted muy animados, muy entusiastas, muy entregados, pero luego por cualquier circunstancia, buena o mala, que les dé la vida, pues cambian y dejan de seguir con ese mismo fervor, con ese mismo gozo y con esa misma prontitud para servir, agradar y hacer lo que Dios quiere en su vida. Empezó bien la carrera. La palabra nos habla en Génesis, el capítulo 12, el verso 5, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y estaba con él su sobrino Lot, había quedado huérfano de su padre y Abraham se había hecho de alguna manera responsable por múltiples razones. Una era que todavía pues no tenían hijos y al partir el papá de Lot pues pensó que era su deber y responsabilidad ayudarlo. Abraham, como todos conocemos, un hombre que Dios llama, un hombre al que Dios se le manifiesta, con el cual tiene un propósito definido, y Abraham oye su voz, la voz de Dios, y sale obedeciendo y tiene la bendición Lot que Abraham lo lleva a seguir el camino, a estar bajo su cobertura y por supuesto bajo la sombra de la promesa y de la bendición que Dios le había otorgado a Abraham. Es una persona, yo considero, privilegiada porque tiene la bendición
de estar, ¿verdad?, bajo esa sombra, bajo esa bendición, bajo ese techo de promesas, de bendiciones y de una serie de cosas grandes, maravillosas que el Señor quería otorgarle y por supuesto le dio a Abraham y él se hizo, ¿verdad?, partícipe de toda esta riqueza espiritual. Y este hombre pues caminó por algún tiempo, es lo que yo puedo ver en la palabra del Señor, y profesó ser fiel, amar a Dios, al lado de su tío, estuvo ahí consistente en su fe, pero lastimosamente, pues hubo un cambio en él debido a la prosperidad, debido a la riqueza, debido a la bendición. No olvidemos que estaba sobre Abraham y sobre todo lo que estaba en su casa y a su alrededor. Entonces, este hombre es, ¿verdad?, bendecido a través de la bendición que Dios le había otorgado a Abraham. Y en ese instante, pues uno lo ve que camina, que obedece y que está allí y que también participa seguramente de la alabanza, de la adoración, de las meditaciones, de todo lo que allí se comentaba en la casa, porque Abraham era un hombre que amaba a Dios, un hombre que le creía a Dios, un hombre que quería bendecir como Dios se lo había dicho a los demás y en este caso también a las demás naciones. Pero uno puede ver que hay personas como el caso de Usías, fue un hombre también que Dios bendijo, lo levantó y dice la Biblia que él persistió en buscar a Dios en el tiempo de Zacarías y que era un hombre espiritual y entendido en visiones. Eso lo encontramos allá en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 26, versos 4 y 5. Pero a medida que este hombre buscó a Dios, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo. Y como que se hubiera cansado, permítame esta forma de expresarlo, se cansó de estar siendo bendecido continuamente y de ver que Dios estaba con él y que le prosperaba en todo lo que emprendía. Entonces dice la Biblia que cuando Dios lo bendijo y ya se hizo fuerte, poderoso, entonces se rebeló contra Dios para su propia ruina, entrando al templo, ofreciendo holocaustos, ofreciendo incienso, haciendo lo que realmente no le correspondía porque él no era un sacerdote, ni Dios le había encargado nada parecido. Así que uno puede ver en el Nuevo Testamento también, en la segunda carta del apóstol Pablo, a un hombre conocido como Demas. Y dice, Demas se fue amando este mundo, me abandonó. Y ahí nombra una serie de personas, unos cuantos que abandonaron también el camino de la fe, dejaron al apóstol Pablo en un momento que más lo requería, más lo necesitaba, lo dejaron solo. Afortunadamente él concluye diciendo, pero Dios, el Señor estuvo a mi lado y me confortó, me ayudó en el momento que necesitaba esa fortaleza y esa ayuda. Eso mismo, pues yo puedo ver de Lot, un hombre que Dios bendice, que Dios llama, que Dios quiere, ¿verdad?, que él sea también una bendición, pero cuando Lot comenzó a ser bendecido y prosperado, comenzó a hacerse como poderoso, exclusivo, y entonces entró, ¿verdad?, en controversia. Es posible que él le transmitiera a sus pastores para que arengaran y pelearan contra los pastores de su tío Abraham. Mire que antes estaba
siguiéndolo, apoyando, obediente, entre comillas, pero cuando ya él tiene ciertas condiciones materiales, entonces se siente fuerte y comienza a transmitir lo que estaba en su corazón al grupo que estaba con él, a sus criados, de rebelarse, de formar contienda y de hacer a un lado de alguna manera a su tío y a quienes le servían a Abraham. Así que hubo cierta discrepancia. Abraham dice, es un hombre espiritual, dice, no, un momento, esto no puede ser así, no debe haber contienda entre nosotros somos hermanos, somos familia y además estamos bajo una bendición y una serie de promesas, no nos conviene este tipo de contienda. La tierra es muy grande, si usted no quiere estar conmigo, no quiere someterse, no cree que la armonía es importante en esta hora que Dios nos ha bendecido y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, pues ve hacia el lado a la derecha, yo iré a la izquierda, o ve al sur y yo iré al norte, así sucesivamente. Entonces se separaron. Aquí uno puede ver que hasta ahí, en cierta forma, ya el hombre se había manifestado, ya no era tan fiel y dice que tomó la delantera. Él no tenía que escoger, él tenía que permitirle a su tío, que era la autoridad, que escogiera él primero y luego lo enviara donde Abraham consintiera o creyese que iba a estar bien. Pero Abraham le cedió ese derecho, él se apropió y tomó para sí la llanura, porque dice que era una llanura similar a la tierra de Egipto, a la tierra del Edén. Es decir, que él tiene un cuadro en su mente y unas cosas que él está anhelando y que tiene en su corazón, porque es que aquí comienzan a manifestarse las motivaciones de su corazón y a mostrar que habían otros intereses mayores que servir y que permanecer fiel con esas convicciones firmes sirviendo al Señor. Y usted puede ver en la palabra del Señor, en el capítulo 13, verso 10 de Génesis, dice que él fue colocando sus tiendas, fue acampando, fue moviendo y fue acercándose a Sodoma, porque eran ciudades donde había mucho comercio, mucha actividad. Era un hombre, verdad, que le interesaba el progreso material, era un empresario prácticamente y quería ser mucho más grande que lo que hasta ahora era. Entonces vio que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran aptas para lo que él quería, para lo que él había visto, y dijo, es allá el sitio, este es el destino, esto es lo que realmente he podido visualizar, he deseado, he anhelado, y qué mejor que ese lugar. Y llegó a morar en la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y allí llegó a ser una persona importante, una persona que llegó a prosperar y a ser tenido en cuenta, que hasta fue nombrado como juez en la ciudad. Sin embargo, todo este ambiente, que es lo que la palabra nos dice aquí, era un ambiente no para un creyente, no para una persona de principios, no para una persona de convicciones firmes en Dios. Él debió haber regresado, él debió haberse dirigido hacia otro lugar, pero prefirió estar aquí, y dice la palabra, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
dice que este justo, dejémoslo ahí, pero no andaba muy bien que se diga, pero que a pesar de todo lo que él había vivido al lado de su tío Abraham, tenía ciertos conocimientos, aunque no convicciones firmes, que es lo que estamos hablando, que por eso es que tenemos que profundizar y hacer las cosas por convicción en la palabra, en la obediencia. Hay que creer, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se debe confesar para salvación. Y lo vemos aquí, este hombre en ese ambiente, sufriendo, afligiéndose, decayendo, debilitándose, como ustedes lo han leído en el capítulo 19 del libro de Génesis. Y uno puede ver que este hombre llega al final, lo pierde todo, un hombre que capitaliza una cantidad de oportunidades según él, conquista, hace una cantidad de riquezas, una cantidad de cosas que creía eran útiles para el futuro, pero de un momento a otro pierde todo y sale prácticamente como escapado por el fuego, ¿verdad? Escapando por la gracia y la misericordia de Dios, aún todavía viendo que era inminente el juicio, los ángeles lo tuvieron que sacar, empujado, sacado, porque si no hubiera caído bajo el juicio. Es decir, que era una persona que cuando se trataba de obedecer la advertencia, las promesas, lo que Dios tenía, era muy lento, era muy pausado, pero sí muy pronto, muy ligero, muy diligente para correr a lo material, para correr a buscar prosperidad, para llenar sus bolsillos. Era muy diligente. En cambio, cuando se trataba de obedecer, de seguir, de oír la voz de Dios, le costaba dificultad obedecerla con esa misma prontitud. Nada parecido a su tío, que cuando el Señor le pidió que ofreciera a su hijo Isaac, dice que muy de madrugada, en la mañana, buscó la manera de irse a sacrificarlo, a obedecerle. Para Abraham no era una carga el obedecer, sino un privilegio, un honor poder servir y agradar a su Señor. La diferencia es muy grande. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando se trataba de obedecer, era lento. Hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con esa lentitud, con ese de que mañana me queda todavía tiempo, de que todavía soy joven, de que todavía tengo muchos años por delante, de que todavía me queda tiempo, después lo hago. Cuidado. Hay un dicho que dice: no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Hoy es el día de salvación, el día de consagración, el día de preparar nuestro corazón, nuestra vida, de ponernos, ¿verdad?, en verdadera comunión, en armonía con la palabra y con la bendición del Todopoderoso. Así que esto nos deja ver que a este hombre no tenía o nos deja ver que no habían en él convicciones firmes y que servía porque estaba al lado de alguien que sí servía a Dios, y mientras estuvo con el creyente, fue creyente. Cuando ya no estuvo y fue lejos del hombre de Dios, comenzó a decaer, a debilitarse y a estar en medio del lodo, de la inmundicia, de la corrupción, de las palabras, de sus hechos corruptos, impíos, completamente ofensivos delante de Dios. Y usted puede ver
en qué terminó este hombre, como en una ruina. Es como la endecha que hacía David cuando la muerte de Saúl, quien había sido su rey, y él dice, como si no hubiera sido ungido con aceite. Yo diría, como si no hubiera tenido la oportunidad de oír el mensaje, de estar en un lugar donde le predicaran la verdad, donde supiera cómo caminar, cómo comulgar con Dios, cómo llevar a otros la semilla de la fe. Es decir, que no nos venga a sorprender la muerte, el final de nuestros días en deterioro espiritual, en la bancarrota espiritual, sin saber qué hacer y terminar como si no hubiéramos sido ungidos, como si no hubiéramos tenido el conocimiento de la palabra de Dios, como si alguien no nos hubiera hablado o como si no hubiéramos visto en nuestro camino una persona diferente, un ejemplo, un modelo. Mientras hay gente así, mientras está al lado de un hombre que tiene principio, que tiene celo, que tiene, ¿verdad?, reverencia ante Dios, caminan en esa manera. Pero cuando ya no están al lado de esa persona que ellos conocieron, en la cual se inspiraron, pues se relajan y comienzan a debilitarse en la fe y terminan en un tremendo deterioro espiritual, siendo más bien como un mal referente a las generaciones que vienen. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y que nos preocupemos por darle la oportunidad de profundizar la palabra de Dios y que se conviertan en principios, convicciones que nada ni nadie los puede arrancar de nosotros. Que podamos terminar, como dice la palabra, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Y también, lógico, dice que el que es injusto en lo pequeño, en lo poco, también cuando se le dé la gran cantidad, en la gran cantidad también será infiel. Es decir, que cada quien aporta y deja ver lo que hay en el corazón con lo poco y luego cuando haya la mayor cantidad. Que Dios nos ayude y nos guarde, apreciados hermanos y amigos.